Bueno, formalmente damos la bienvenida y las buenas tardes al doctor Leonel Fernández Reina, presidente de Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, presidente de la Fundación Global. Y bueno, se sigo diciendo más presidencia en el único lugar donde él no es presidente es donde el que comparte con su esposa, si es que tiene. Juan Bonilla, adelante Juan Bonilla con su primera pregunta para el doctor Leonel Fernández. La bienvenida al expresidente Fernández. Un placer tenerlo aquí en el Patrón de la Tarde. Esta es una jornada informativa que ha calado de manera importante en Santiago y la región del Cibao. Un equipo de periodistas encabezado por Jaime Tomás, Yusi de Vares, Gladialisa Pereira y Nelson Peralta. Estamos aquí en cabina, pero hay todo un equipo de profesionales que participan en esta producción. Así es que tenemos el honor, la distinción de recibirlo esta tarde. Así que muchas gracias, presidente. No, muchas gracias a ustedes por la gentil invitación de haberme invitado a participar en este programa que sé que tiene una gran audiencia aquí en Santiago y en la región del Cibao. Presidente, todos sabemos que la Fuerza del Pueblo está en este momento en un intenso plan de captación de miembros, de inscripción. Sabemos el esfuerzo que ustedes están haciendo, también conocemos el nivel de crecimiento. Ahora, ¿por qué 4 días a Santiago? Un hombre con una agenda tan apretada como usted. Bueno, Santiago es la capital de 14 provincias y por consiguiente representa, yo diría, la mitad de la República. Y por consiguiente venir a Santiago para mí en lo personal siempre es un gran placer, pero ciertamente que se requiere tener un reencuentro con amigos como ustedes, poder compartir reflexiones, ideas, hasta yo nutrirme de ustedes acerca de qué está ocurriendo aquí en Santiago, qué pasa en el Cibao, cuáles son las expectativas, cuáles son las aspiraciones, cuáles son las cosas concretas que se requieren para que haya continuidad en el progreso, en el avance, en el desarrollo de la región. De manera que, pues, estar aquí ciertamente es parte de un proyecto que tenemos dentro de la Fuerza del Pueblo. Terminamos recientemente el Congreso Constitutivo del partido y de ahí emanan una serie de resoluciones que tienen que ser aplicadas. En lo que concierne al aspecto organizativo, tenemos un plan de no menos de 1 millón de ciudadanos de aquí al mes de octubre. Con lo cual, obviamente, la Fuerza del Pueblo se consolida como un partido que tiene una representación en el ámbito nacional e internacional. Luego es cómo organizar esa masa, ¿no?, en órganos de base, órganos intermedios, a nivel de distritos municipales, provinciales, en fin, la organización territorial que tiene todo partido político, tanto en el ámbito nacional como en la comunidad dominicana en el exterior. Pero entonces, reitero, Santiago, porque es obligatorio estar aquí en Santiago, que es, digamos, una provincia, ¿no?, de una gran importancia en todos los aspectos de la República Dominicana. Señor Fernández, ante las iniciativas del Ministerio Público que ya está involucrando en actos de corrupción a exfuncionarios del gobierno del PLD, ¿usted no tiene ningún temor de que sus gestiones sean investigadas y pueda surgir alguna acción en contra de exfuncionarios? Bueno, ya antiguos funcionarios de mis respectivos gobiernos, distintos gobiernos, han sido investigados. Y por consiguiente yo pienso que es una obligación del Ministerio Público, si considera que hay elementos indiciarios que pueden dar lugar a la imputación de acciones delictivas, es su deber realizarlo y llevarlo a cabo, de manera que temor no puedo sentir, primero porque hemos hecho todo el esfuerzo de hacer las cosas correctamente, pero en todo caso digo que nadie está por encima de la ley y que el Ministerio Público estaría en la obligación siempre de investigar cualquier elemento o acción, cualquier conducta que considere que ha sido irregular. Doctor Fernández, por su experiencia, me gustaría conocer su opinión en relación al crecimiento de la economía de la República Dominicana, abarcando la deuda, empleo, estabilidad, propiamente a corto y mediano plazo. No cabe duda de que la República Dominicana desde hace mucho tiempo viene experimentando un proceso de transformación. Si se quiere ver en el largo plazo, yo diría que lo que somos hoy empezó hace 100 años atrás.
1920 se efectúa un censo durante la ocupación norteamericana. Para entonces, hace un siglo solamente teníamos 800.000 habitantes. Y de esos 800.000 habitantes, el 80% era población rural. Al día de hoy es todo lo contrario. Somos un país con 11 millones de habitantes, 75% población urbana, lo que incluye a Santiago. Santiago hoy día es 75% población urbana. Pero al mismo tiempo, yo diría, si bien empieza 100 años atrás y va evolucionando en el tiempo, hubo una aceleración del progreso, el desarrollo y el crecimiento en los últimos 25 años, en el último cuarto de siglo. Cuando, por ejemplo, llegamos al gobierno en el año de 1996, el PIB dominicano, medido en dólares, era equivalente a 18.000 millones de dólares. En la actualidad, la economía dominicana está llegando a cerca de 90.000 millones de dólares. Eso se logra en un cuarto de siglo. Por consiguiente, sí ha habido una transformación importante. El presupuesto nacional en la actualidad pasa de 1 trillón de pesos dominicanos. Y resulta que 25 años atrás estábamos hablando de 136.000 millones de pesos. De manera que en todos los indicadores usted se da cuenta que en efecto ha habido una gran transformación, una expansión de la clase media, una disminución de la pobreza, reducción significativa de la indigencia o pobreza extrema, inserción internacional de la República Dominicana, incremento del comercio internacional, ampliación de zonas francas industriales, expansión del sector turístico, sin duda. Ahora, la República Dominicana siempre ha tenido un problema en lo que tiene que ver con las finanzas públicas, porque resulta que en comparación con otros países de América Latina, los ingresos fiscales con respecto al Producto Interno Bruto están por debajo del promedio. En América Latina está en un 21%, ¿no?, los ingresos fiscales con respecto al PIB. República Dominicana, cuando hemos hecho un gran esfuerzo de reforma fiscal, hemos llegado a un 15% y suele retroceder. Al 2020 era un 13.7%. Por supuesto, en la pandemia se redujo a un 11%. De manera que ese ha sido el problema. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo es que con ingresos fiscales tan disminuidos en comparación con los demás países de la región, la República Dominicana puede financiar su presupuesto? Bueno, a través de la deuda. Hay un proceso de endeudamiento público que cuando se mide con respecto al PIB tampoco es que sea tan alto. Lo que pasa es que no tenemos espacio fiscal para dar garantías de cumplimiento en la amortización como en el pago de los intereses. Es decir, hoy día la deuda dominicana, la deuda pública consolidada, quiere decir el sector financiero más Banco Central, estaría rondando a 71-72% del PIB. Eso en comparación no es alto. Lo que pasa es que si usted tiene un espacio fiscal de tan solo un 13.7%, 14% del PIB, entonces resulta alto. Y por consiguiente, esa es una gran preocupación que siempre se ha tenido en la República Dominicana. La idea de la reforma fiscal está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Estaba prevista el suscribir un pacto fiscal. No se hizo, debió haberse hecho en la pasada administración, cuando los vientos soplaban a favor. Difícil, complicado hacerlo en un contexto de crisis. Bueno, me interesa, doctor Fernández, ya que usted tiene esta visita tan amplia para Santiago, ¿cómo está la Fuerza del Pueblo en Santiago? ¿Cuál es la expectativa que tiene durante estos 3 días? La Fuerza del Pueblo en Santiago, como en todo el país, está en un proceso de construcción y por consiguiente está en una fase de conquista de nuevos afiliados y de ampliación de sus vínculos sociales con los diferentes grupos de la región, de la provincia y del país. En ese sentido, vamos bien, vamos aceleradamente avanzando en nuestros proyectos y aquí en Santiago es eso, nos reencuentro con viejos amigos, fortalecimiento de vínculos, el poder conocer mejor lo que está aconteciendo, cómo entramos en sintonía con las aspiraciones que tiene la comunidad aquí en Santiago, qué esperaría, ¿no?, en un próximo torneo electoral, una próxima administración, cuáles son las fortalezas y debilidades que están sintiendo. En fin, yo pienso que es un intercambio donde aprendemos de cuáles son los problemas que están acá, donde podemos formular soluciones y por consiguiente hacer que la Fuerza del Pueblo como organización política democrática pueda avanzar y consolidarse. Presidente, usted ha sido un estudioso de los mercados internacionales y la política internacional. Y tenemos una situación que nos toca de lleno a los dominicanos, a los países de América Latina.
y es el aumento exorbitante de los commodities, Sí. soya, maíz, y todos estos productos, incluyendo el trigo, que son 3 elementos fundamentales para todos los productos industrializados. No se quiere creer que la escalada alcista que tenemos en la República Dominicana es consecuencia de esto. ¿Pudiera darnos un briefing, una explicación de qué está pasando en el mundo y cómo lo podemos hacer aquí? Y cómo llevar a cabo una reforma fiscal sin que nos provoque situaciones como en Colombia. Primero el pacto social antes que el pacto fiscal. Sí, mire, en el 2020, el año pasado, la economía mundial virtualmente se desplomó. Hubo una contracción económica equivalente a menos 9.7% a escala internacional. ¿Cómo reaccionar ante una situación de contracción tan grave? Entonces, los economistas dicen se aplican políticas contracíclicas, lo que significa aumento del gasto público. El ejemplo más notable es Estados Unidos. Entre la pasada administración de Trump y la actual de Biden, el gasto norteamericano, la inversión norteamericana es de 8 trillones de dólares. Eso no había ocurrido nunca, de que un país en poco tiempo haya invertido 8 trillones de dólares. China por igual, una enorme suma. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque se procura salir de la contracción mediante un programa de reactivación del crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es la preocupación de los economistas? Sí, eso es lo correcto, eso es lo que se hace normalmente, es lo que indica el libro, lo que siempre se ha hecho desde la Gran Depresión, pero tal volumen de recursos, el temor es que genere un calentamiento de la economía y por consiguiente un fenómeno inflacionario. O sea, el temor es que se produzca la inflación. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el primer trimestre del 2021, China ha crecido un 18.4%. Usted se imagina lo que es crecer en un trimestre 18.4%. Entonces, ha habido un incremento de la demanda de todo. China está demandando más maíz, trigo, pero también cobre, acero, todo. Y por consiguiente, como se aumenta la demanda, pues aumentan los precios. Igual ocurre en Estados Unidos y igual está ocurriendo en Europa. Entonces, en la medida en que se incrementa la demanda de la soya, pues hay aumento del precio de la soya. Si se incrementa la demanda de maíz, pues hay incremento el precio del maíz a escala internacional. Entonces usted mira la República Dominicana, la industria avícola. Para mantener la industria avícola hay que importar maíz, pero es un maíz más caro. Y entonces el pollo va a estar más caro y los huevos van a estar más caros porque el maíz importado está más caro. Ahora, hasta el momento uno puede explicar el alza de precios de commodities en base a la reactivación del crecimiento económico mundial. Y eso es la ley de la oferta y la demanda. Lo que pasó en el 2008, y estamos atentos a ver si ocurre ahora, es que cuando se da una combinación de incremento de demanda de un commodity y se genera alza de precios, pero al mismo tiempo hay en el aspecto financiero bajas tasas de interés. Hoy día las tasas de interés en Estados Unidos son 0.5%. Los grandes capitales, ¿qué hacen con depositar recursos en un banco? Nada, no tiene sentido. Entonces buscan la manera de cómo maximizar las utilidades. No puedo depositar en un banco porque no me da ninguna rentabilidad. Estamos hablando de capitales como, por ejemplo, el fondo de pensiones de los maestros de Nueva York o el fondo de pensiones de los bomberos de Filadelfia. Son grandes capitales. ¿Qué se hace con ese dinero? No va a un banco comercial, va a un banco de inversiones o a un hedge fund. Entonces son administradores de capitales, buscan dónde colocar esos recursos para que generen más beneficio. Entonces dicen, mira, lo que está creciendo son los commodities. ¿Qué vamos a hacer? Entonces compran contratos a futuro y entran en lo que se llama la especulación financiera de contratos a futuro. Compran millones de contratos a un precio marginal. Si tú estás vendiendo a $10 el bushel de maíz, tú pagas solamente $1 por el contrato, pero compran millones de contratos. Y por consiguiente, esa especulación financiera de compra de contratos a futuro presiona el precio real. Y por lo tanto se genera una inflación provocada por la especulación financiera en los mercados de capitales. Esa fue la tesis que nosotros presentamos a la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2010 y se votó a favor, se reconoció que efectivamente se estaba degenerando un fenómeno de especulación financiera que se le añadía, por supuesto, ¿verdad?, al incremento de la demanda, porque para que la especulación financiera ocurra, tiene que haber previamente en la economía real
un incremento de la demanda del producto que genera incremento de precios. Pero arriba de eso, cerca de un 40% adicional del precio estará con la especulación financiera. ¿Dónde salió la idea de entender esto? Cuando estaba en el gobierno, veía que el precio del petróleo subía. Si hay un conflicto en el Medio Oriente, obviamente habrá escasez en el suministro, se produce por vía de la escasez un incremento de precios. Pero si no hay conflictos geopolíticos, si todo está en calma, no hay guerra, no hay nada, ¿por qué el petróleo puede subir $25 el barril un día? Pura especulación, especulación financiera. Esto llegó a ser tan grave que se conoció en el Congreso norteamericano. Y eso fue lo que dio lugar a un proceso de regulación de los mercados de commodities. A veces no se respeta, eso pasa por debajo de la mesa, pero fue tan grave el tema que provocó una reacción por parte del gobierno norteamericano. Presidente Fernández, permítame destacar la presencia acá, en la cabina de La Bacana, del profesor José Izquierdo y del licenciado Raúl Martínez, porque son de participación frecuente aquí en el programa. Nosotros los consultamos frecuentemente sobre diversos temas y siempre están disponibles. Entonces debo hacer referencia y destacar eso. Hay, por otra parte, presidente, una gran incertidumbre en la población dominicana con este tema de los precios de la comida, que fundamentalmente resulta doloroso para los sectores más necesitados. Es decir, hoy día el supermercado, el colmado, la pulpería se están convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para la población. Pero aparentemente el gobierno no tiene salida para una situación de esta naturaleza. Pues se ha planteado que se trata de los aumentos de precio de las materias primas. Con la experiencia que usted tiene, ¿cómo nosotros podemos llevar tranquilidad a la población frente a una situación tan grave como la que estamos viviendo en ese aspecto? Sí. Bueno, como he dicho, hay un componente que es externo. O sea, no le podemos responsabilizar al gobierno porque eso haya ocurrido, ¿verdad? Hay un factor externo que incide y eso provoca el alza de precios. Ahora, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Bueno, pueden adoptar políticas orientadas a mitigar eso. El gobierno está perdiendo recursos por un lado, pero gana recursos por el otro. Por ejemplo, el gobierno no tiene ingresos como los tenía antes en el sector turístico. Perfecto. Pero sin embargo ha incrementado por la vía de las remesas. Generalmente usted tenía 400 millones de dólares mensuales. El mes de marzo fue de 900 millones de dólares por remesas. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno americano entrega mensualmente 1.400 dólares a las personas que viven allá, estén trabajando o no estén trabajando. Entonces, si un dominicano ya está empleado y recibe 1.400 millones, lo manda para la República Dominicana. Entonces, el gobierno está recibiendo recursos por ahí. El gobierno, de acuerdo a informaciones que ha dado a conocer la prensa, durante el primer trimestre del año obtuvo ingresos vía aduanal equivalente a 53.000 millones de pesos. Récord. Entonces, el gobierno tiene recursos. Con esos recursos que le están llegando, ¿qué puede hacer? Bueno, pues puede subsidiar algunos de esos productos, o sea, y focalizar la ayuda a determinados sectores, los más vulnerables, y contribuir a disminuir el precio de ese sector. Siempre se utiliza los DINESPRE, las ventas populares, de tal manera que usted puede proteger a los sectores más afectados, los más vulnerables, los más débiles, con políticas públicas directas y activas, hasta que llegue una situación en que los precios inevitablemente tenderán a disminuir. Es decir, el tema de las leyes de mercado no las controla un gobierno, pero el gobierno sí puede intervenir a través de políticas públicas que permitan mitigar el impacto negativo que eso puede tener, a través de políticas de subsidios. Presidente Fernández, no podemos, no quiero yo desaprovechar su presencia para tocar dos temas que son internacionales, pero que son un reflejo de lo que está pasando hoy día en el mundo con los jóvenes. El caso de las protestas en Colombia, que ya llevan 2 semanas y con casi 50 muertos. Colombia no era un país que se veía en esa situación. El caso de Israel y los palestinos, que según los reportes de prensa ha sido un movimiento de jóvenes sin ningún liderazgo que sea responsable de lo que está aconteciendo. Como usted es un experto en asuntos internacionales, ¿cuál es la lectura que usted le da al movimiento colombiano y a lo que está pasando en Israel y Palestina? Bueno, en Colombia, como usted sabe, las protestas sociales estaban desde antes de la pandemia. Igual en Chile,
igual en Brasil. La pandemia le puso una pausa a esas protestas. Ahora han vuelto por el hecho de que en una circunstancia de crisis, ¿verdad?, como la que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, es decir, crisis sanitaria, ¿no?, pero crisis económica, crisis social, yo pienso que fue inoportuno por parte del gobierno del presidente Iván Duque, ¿no?, presentar una propuesta de reforma fiscal. Y frente a eso, entonces, ha habido una reacción muy adversa. El gobierno ha respondido con represión. Eso enardece aún más los sentimientos y, por consiguiente, entra en una fase ya distinta de estabilidad política democrática. Luego, los jóvenes colombianos habían estado planteando desde hace tiempo que es el tema de Chile. El tema de la desigualdad social ha llevado a que muchos jóvenes no tengan acceso a la educación superior en las mismas condiciones que los procedentes de clase media alta, clase media, ¿no? Entonces, esa situación de desigualdad ha llevado a los jóvenes a tomar la bandera de exigir que haya una financiación pública a la educación superior. Ellos lo que están planteando es educación superior gratuita, porque de otra forma no tienen acceso a una educación superior de calidad. Por tanto, los jóvenes se han abanderado del proceso actual que empezó como una protesta frente a la propuesta de reforma fiscal. Pero el tema de la lucha contra la desigualdad, tanto en Chile como en Colombia, precede a la pandemia, ¿no? En el caso de Israel y Palestina, durante el gobierno de Trump, fue muy evidente por parte del gobierno norteamericano el manifestarse de manera muy parcializada en favor de Israel, hasta el punto de trasladar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, habiendo sido Jerusalén declarada ciudad internacional por resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, entonces se veía una alianza con los halcones israelitas, ¿no?, para mantener la opresión a los palestinos. Bueno, resulta que ahora en Jerusalén, porque se ha dado en Jerusalén, donde conviven árabes con judíos, se da disputa por asentamientos humanos. Y entonces se va a la agresión verbal y se pasa a la agresión física. Y la muerte de una señora israelí y de unos jóvenes árabes, pues ha dado lugar al conflicto armado entre el grupo Hamas, que opera desde Gaza, desde la Franja de Gaza, ha disparado unos misiles, ¿verdad?, hacia Jerusalén, y Netanyahu obviamente lo ha aprovechado. En Israel ha habido prácticamente 4 procesos electorales donde no se ha podido formar gobierno. Para Netanyahu es un escenario magnífico de dar una respuesta militar, con lo cual se fortalece políticamente. Pero en este caso, Hamas también, el movimiento Hamas, ¿no?, para darlo a conocer claramente, el movimiento Hamas está dando demostraciones de una capacidad bélica que no se veía antes. O sea, tiene poder de fuego y ha estado enviando reacciones, ¿no?, hacia Jerusalén, que está generando consternación. O sea, Israel nunca había visto esa capacidad de fuego, de respuesta que está demostrando el grupo Hamas. Yo pienso que la comunidad internacional rápidamente va a intervenir. Esto es un tema que va a pasar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se buscará un cese al fuego y la manera de realmente reconciliar por el momento los sectores en conflicto, porque sabemos que el conflicto Israel-Palestina es el conflicto más viejo que está en la agenda internacional, desde el año de 1948, cuando en Naciones Unidas se proclama la partición de Palestina, las sucesivas guerras que ha habido. Es un conflicto no resuelto que nos viene de la segunda mitad del siglo XX. Doctor Fernández, yo quiero que usted me ayude a entender el divorcio entre el discurso de campaña de un político en términos morales, en términos de corrupción, y el discurso de ese mismo candidato una vez siendo presidente. ¿Cómo cambia? ¿Qué opera para ese cambio? ¿Hay algún momento que le dice al ahora presidente, tienes que cambiar el chip y permitir la corrupción cuando la criticaste en campaña? Quiero que, porque usted como fue presidente, quizás sabe algo que yo no sé. Bueno, pero yo fui coherente entre discurso y acción. Quizás entonces no tenga yo la respuesta para eso. Yo siempre he sido coherente entre lo que digo y lo que hago en todos los ámbitos, o por lo menos trato de serlo. Presidente, Escúchame, María Elisa. pero es que no.
Vamos a hacer en nerviosa este momento. Don Jaime, lo que pasa es que Gloria Elisa Pereira está muy concentrada viendo al presidente Fernández. Bueno, ellas todas vinieron fumadas, muy cambiadas y todo eso. Se concentra demasiado. Foto con el Y fíjese que, doctor Fernández, que vamos a hacer ahora un bloque femenino, porque yo le tengo una pregunta y después agrario también. Porque perfecto. aquí a veces son medio machistas, permítame decir. A veces, siempre. Se nota en la composición. Doctor, una preocupación que la tengo yo, la tiene el pueblo, y es el asunto fronterizo, Sí. las políticas que hay con relación a la frontera, las que tuvo usted en su momento, las que después tuvo el gobierno subsiguiente, las que existen ahora. ¿Cuál es la perspectiva desde su experiencia y su punto de vista? Mire, yo pienso que desde el lado nuestro hay mucha conciencia de lo que significa, ¿verdad?, el desarrollo fronterizo para el mantenimiento de la integridad territorial de la República Dominicana. Eso es claro. Y pienso que desde aquí de Santiago se dan también demostraciones muy significativas de la importancia que eso tiene para nosotros. Porque al final, ¿cómo es que se puede frenar una migración masiva ilegal de parte de un país vecino, tratando de que ese país se desarrolle económica, social y políticamente? Entonces, cuando hay empresas de aquí de Santiago, el Grupo M, ¿verdad?, que se instala de aquel lado y genera empleos, yo creo que ese es el camino. El camino más adecuado es contribuir al desarrollo del otro lado de la frontera, a que se generen empleos, a que haya una infraestructura adecuada, ¿verdad?, a un sistema de educación de calidad, a la protección de su medio ambiente. En fin, el conjunto de factores o elementos que hacen que un país pueda desarrollarse. En la medida en que Haití se desarrolle, en esa medida disminuye la presión demográfica hacia la República Dominicana. Sagrario Gómez. Juan, Sagrario. Sí, por favor. Presidente, dos preguntas. La primera es, ¿cómo usted evalúa el manejo del gobierno dominicano a la pandemia? Y segundo, ¿cómo lograr la estabilidad post pandemia? Mire, yo pienso que el gobierno dominicano está haciendo lo que se hace en todas partes del mundo. Por momentos se hace bien, por momentos, diríamos, puede ser objeto de mejoría, que es primero, frente a una crisis sanitaria, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es realizar las pruebas para tener el perfil epidemiológico de la República Dominicana. En una primera fase no se hizo bien, o sea, no se hacía la cantidad de pruebas necesarias requeridas para tener ese perfil epidemiológico. Se tuvo más conciencia, se avanzó en esa dirección. Una vez que tengo el perfil, es el tema de la vacunación masiva. No siempre va a depender del gobierno nuestro el poder realizarlo. ¿Por qué? Porque el gobierno dominicano primero contrató con AstraZeneca para que viniese la vacuna AstraZeneca. Pero AstraZeneca ha sido un fiasco. AstraZeneca ha fracasado. Después de conseguir la licencia de la Universidad de Oxford, que pasa a la India para la fabricación masiva de la vacuna, no ha sido capaz de distribuirla en Europa. Ha fracasado con la Unión Europea en la logística de distribución de la vacuna. Entonces, la República Dominicana tuvo necesariamente que buscar otra fuente, y la otra fuente ha sido la República Popular China. Lo que interesante ha implicado un cambio de actitud del gobierno dominicano en lo que se refiere a la política exterior. En un primer momento no se quería nada con China, ¿no? Se ha descubierto que China es importante porque es la segunda potencia del mundo y porque es capaz de producir masivamente esta vacuna que hoy estamos recibiendo en la República Dominicana. Entonces, con respecto a cómo evoluciona la pandemia, es con sus altibajos. Por ejemplo, en estos momentos, ¿verdad?, en las últimas 24 horas se contagiaron 688 personas. El índice de contagio aumentó de 14.2 a 16.8. Se concentra fundamentalmente en el Gran Santo Domingo. Entonces, eso sube y baja, depende. Ahora, ¿cuál es el gran reto que tenemos nosotros aquí, que tiene la humanidad? La necesidad de acelerar el proceso de vacunación. Por eso incluso la Fuerza del Pueblo ha dispuesto el uso de sus locales y de su personal sanitario, sumándose al gobierno para que entre todos podamos acelerar el proceso de vacunación. Este es un tema nacional que trasciende a los partidos políticos. Asumirlo como una causa nacional. La aceleración del proceso de vacunación. ¿Por qué acelerarlo? Porque la pandemia, el COVID-19, experimenta procesos de mutación. Y dentro de las mutaciones surgen variantes
variantes que son muy peligrosas. Ha surgido la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña, pero ahora hay una que es la más mortal, la más mortífera, la más letal, la variante de la India. ¿Y qué ha pasado con la India? Que hay 400 millones de personas infectadas, un tercio de la población de la India. Pero el número de muertos ha llegado a un nivel tal que ya incluso los cementerios no reciben los cadáveres. Hay que incinerarlos. Empezaban a incinerarlos utilizando madera, cortando la madera de los bosques. La madera se ha agotado. Hay que incinerar los cuerpos directamente. Imagínense ustedes que esa variante de la pandemia circule por el mundo occidental, llegue a la República Dominicana, pues se acabó todo. Entonces hay una batalla entre la capacidad para vacunar rápidamente y frenar las posibilidades de nuevas mutaciones que representen un peligro tal que las vacunas se tornen ineficaces con respecto a esas variantes. Entonces yo empezaría por ahí. Debemos tener un optimismo, pero un optimismo cauteloso. No podemos decir que hemos triunfado. Es la lucha de todos porque es una lucha por la supervivencia. La crisis de la pandemia es una crisis no solamente económica y social, es una crisis existencial de la humanidad y todos tenemos que trabajar en esa dirección. Entonces, es una lucha. Yo, por ejemplo, veo también en el caso de República Dominicana y la reforma fiscal. Habíamos dicho que la reforma fiscal es un tema que ha estado pendiente desde antes de la pandemia. Sabemos que eso tiene que hacerse. Las finanzas públicas de este país no podrán funcionar adecuadamente hasta que no se haga una verdadera reforma fiscal. Pero hacerla en estos momentos sería inoportuno, porque una reforma fiscal, además de ser racionalmente válida, tiene que ser políticamente viable. Y ya Colombia empezó a dar la tónica, el efecto contagio. Si aquí se protesta, cuando lo hagan en Chile se va a protestar y en Argentina se va a protestar y toda América Latina se va a incendiar. Por consiguiente, yo diría, ya estamos en el mes de mayo, casi a mitad de año. Permitir que en el 2021, que pase el resto de este año, tratando de avanzar en la vacunación, en la masificación de la vacunación, por un lado, y por otro, dar tiempo a que se consolide un proceso de reactivación y recuperación de la economía. Por tanto, en el 2022 estaríamos en mejores condiciones de poder afrontar una reforma fiscal. El 2021 yo creo que sería peligroso intentarlo, no sería inteligente, no sería sabio proceder a algo que va a encontrar inevitablemente una resistencia social. Esa sería nuestra advertencia de la Fuerza del Pueblo. Agotemos el año 2021, avanzando con la vacunación y tratando de impulsar la reactivación y la recuperación de la economía. Presidente Fernández, usted ha sido 3 veces presidente de la República, estuvo toda una vida en el Partido de la Liberación Dominicana, llegó al más alto liderazgo, pero inició un nuevo proyecto que es la Fuerza del Pueblo. ¿Qué opciones usted ve para una tercera fuerza política en la República Dominicana? Viendo las migraciones que se están produciendo en el viejo partido, como le llaman al PLD, y que está creciendo la Fuerza del Pueblo. ¿Ustedes creen que podrían colocarse en la opción opositora para las próximas elecciones? No, yo diría en la posición ganadora. Nuestra aspiración no es ser oposición, es ser gobierno. Y yo le diría, hoy en el mundo se observa la extinción de partidos políticos y la emergencia de nuevos partidos, porque es la dinámica del cambio a nivel mundial. Por ejemplo, usted coge un país desarrollado, Francia, 2 partidos tradicionales, el partido golista, ahora se llama el Partido Republicano, la herencia de Charles de Gaulle, y el Partido Socialista francés. Esos eran los 2 partidos que se disputaban el poder en Francia durante más de 50 años. Bueno, el actual presidente Emmanuel Macron sale de un proyecto político, República en Marcha, que lo que tiene son 3 años, en Francia. Y ahora es posible lo que era, digamos, algo inimaginable en Francia, que el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen pueda posicionarse para ganar las elecciones. En España hay muchos ejemplos también. Y en España por igual. España era Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Correcto. Y ahora que usted tiene hasta Vox, la ultraderecha se organiza. Y usted tiene izquierda radical con Podemos. Gobiernos compartidos. Gobiernos compartidos, coaliciones. Mire, Pedro Sánchez, 3 legislaturas no pudo investirse como presidente. Correcto. Y Netanyahu no ha podido en 4 elecciones consecutivas. Coja México. El PRI durante 70 años, partido hegemónico en México. Se divide, viene el PRD, no tuvo posibilidades, gana el PAN, 2 periodos de gobierno. Morena, de López Obrador, lo que tiene son 3 años.
Usted coge Colombia. Colombia era partido liberal y partido conservador. No existen hoy día. El partido de centro izquierda, el partido de la U. Y igual está pasando en República Dominicana. Los viejos partidos que fueron los partidos dominantes de décadas de los 70 y los 80, hoy están en un segundo plano. Y lo que está pasando con la Fuerza del Pueblo, yo mismo me asombro. Yo mismo me asombro la velocidad y la rapidez con que va creciendo la Fuerza del Pueblo. Porque hay, digamos, un agotamiento con respecto a lo preexistente. Y mire, y debo decirle esto, en honor a la verdad, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el partido más exitoso en la historia política de este país. ¿Por qué? Porque fue capaz de ganar 6 elecciones consecutivas por encima del 50%. Porque ni siquiera era que ganaba por encima del 50% siempre. Y se convirtió democráticamente en un partido hegemónico en la República Dominicana. Ahora, lo que yo siento es que a partir del 2012, cuando pasamos la antorcha, yo pienso que se equivocaron de camino. Y lo primero que no supieron hacer es entender los límites del poder. No entendían los límites del poder. Y al no entenderlos, pues ha ocurrido la catástrofe que ha ocurrido. Y eso fue lo que nos separó. La alta dirección de ese partido llegó a entender que usted podía hacer fraude y salirse con la suya. Y te repiten el fraude. Y entonces el pueblo se indignó. Y al indignarse, la consigna fue para afuera que van. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero hoy día, presidente Fernández, uno observa que hay un cambio en el discurso, en lo que tiene que ver con la acidez de las confrontaciones y las diferencias entre la dirigencia de la Fuerza del Pueblo y la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Uno está observando como cierta armonía en lo que tiene que ver con la forma en que se están tratando. ¿Hay algún acercamiento? No, mire, con excepción de algunos francotiradores verbales, ¿no?, que aparecían por ahí, el discurso nuestro siempre se ha mantenido en un plano estrictamente político. O sea, la crítica nuestra siempre ha sido la crítica política. Yo puedo decirle inclusive que los 2 últimos periodos de gobierno del PLD, del presidente Danilo Medina, fueron gobiernos que pueden exhibir logros, sin duda alguna hay logros. El problema no fue el manejo económico o la capacidad de invertir públicamente, atraer inversión. El problema fue el manejo de la política. Y en el manejo de la política era la imposición, el autoritarismo, la arrogancia. Y eso no se puede en el día de hoy. Entonces, eso lo llevó al fracaso. Fracaso que fue advertido, porque eso fue un debate que se daba constantemente al interior del comité político. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso es lo que ha ocurrido. Y la Fuerza del Pueblo nace, digamos, en contradicción con eso, en un momento muy difícil, porque en el momento de la ruptura el PLD está en el poder, y cuando se está en el poder la gente no suele irse porque tiene intereses, ahí está su empleo, están sus ingresos, garantiza su seguro de salud, pero con la derrota ya no tienen por qué inhibirse, y por consiguiente se da ese flujo natural donde aquello disminuye y esto se va fortaleciendo. Pero nosotros no queremos ser solo un partido que se nutre de una migración política del PLD. Queremos ser un partido que se expande a distintos sectores de la vida nacional. Porque no tiene sentido que yo lo que estoy esperando heredar aquello. No. El PLD hoy día es un partido en caída libre, lo sabemos. Pero nosotros no nos alegramos de eso. Al revés, lo deseable habría sido que ese partido habría continuado ejerciendo una labor de fortalecimiento a la democracia y fomentando el progreso y el bienestar de la República Dominicana. En el PLD hay mucha gente noble. Hay mucha gente patriota, yo lo sé porque he convivido con ellos. El problema fue una dirección que se equivocó de camino, no entendió el momento en que vivimos. Presidente, nosotros tenemos más tiempo, pero usted no lo tiene porque hay compromisos, de manera que agradecemos su participación en el Patrón de la Tarde. Muchas gracias, Jaime Tomás, muchas gracias a todos ustedes por la gentileza y la amabilidad de haberme permitido participar con ustedes. Presidente, muchos éxitos siempre. La última cosa, presidente, no es una pregunta. ¿Usted sigue siendo guardián de la Constitución? Absolutamente. Eso para mí es innegociable. Y mire por qué es muy sencillo, ¿no? Cuando se pierde la estabilidad política democrática, todo retrocede en un país. La pobreza, la miseria, el hambre. El problema de Haití fundamentalmente es que no ha logrado nunca estabilidad política democrática. Si lo lograse, se crean las bases para el resto. Vamos al boletín y a los mensajes en el Patrón de la